Buenos días al grupo que corresponde en este caso a la materia, en este caso al laboratorio de procesos químicos. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Alexandria Bastardo y yo voy a ser su instructor en la parte que concierne a la parte práctica de la materia de procesos químicos. Ok, voy a darle una introducción del laboratorio de procesos. En este caso vamos a hablar de algunos equipos que utiliza el laboratorio de procesos como tal, algunos instrumentos del laboratorio de química que ya conocen, creo que ya vieron química, y bueno, lo que vamos a hacer es recordar algunos instrumentos que son también indispensables para la parte de procesos químicos. Muy bien. Vamos a comenzar hablando un poquito sobre los equipos y la instrumentación. La instrumentación es que se utiliza en el laboratorio de procesos químicos. Es la instrumentación que básicamente también se utiliza en el laboratorio de química. Es decir, aquí pues, si necesitamos bureta la podemos utilizar, buretas, morteros, digamos tubos de ensayos, vidrios reloj si los necesitamos para pesar, en este caso vasos precipitados en el medio, es decir, toda la instrumentación básica que está en los laboratorios de química también corresponde al laboratorio de procesos químicos. ¿Cuál sería la diferencia entonces con respecto a todos los laboratorios? Bueno, yo diría que en la parte de los procesos químicos, los equipos que se utilizan son, por ejemplo, algunos son comunes. Por ejemplo, la balanza analítica también la utiliza el laboratorio de química. Ya sabemos que la balanza analítica es para medir, en este caso pesar muestras sólidas, básicamente con bastante exactitud y precisión. Luego, uno de los equipos que también utilizamos, que también se utiliza en el laboratorio de química, pero aquí se hace un poquito más énfasis, es en este caso el espectrofotómetro, que nos permite medir a diferentes longitudes de onda lo que es la observancia y la transmitancia. Luego tenemos el calorímetro, que ese es un equipo nuevo, o sea, porque en la práctica de química lo que vieron fue calorimetría, pero aquí vieron una bomba calorimétrica, pero aquí vamos a ver un calorímetro mucho más específico, un poquito más industrial. Este calorímetro nos permite para medir los calores de reacciones. Luego vamos a tener un equipo que se llama termo. Es un termo, es decir, como si fuese un termo de café, un termo aislante, que lo vamos a utilizar en la práctica de abatimiento de punto de congelación del etanol. Y tenemos otro equipo que se llama prensa PAL. Una prensa PAL, eso es un equipo que nos permite la elaboración de pastillas. Aquí se trabaja con el ácido, en este caso benzoico, y con el naftaleno, y entonces nosotros elaboramos con esta prensa y pastilla. Y por último, que es el último instrumento o en este caso equipo que se utiliza en el laboratorio, es el baño de María. El baño de María es un recipiente rectangular que tiene en su interior, se le agrega agua, se pone a calentar el agua, y cualquier sustancia, o en este caso cualquier cosa que queramos calentar líquida, por lo general lo que hacemos es colocarla en otro recipiente, ya sea un vaso precipitado o en el medio, y lo sumergimos en esta solución caliente, y hay una transferencia del agua al recipiente. Por eso es lo que se llama baño de María. Bueno, en rasgos generales esto es básicamente los equipos que utiliza el laboratorio de procesos químicos. En las clases presenciales, la primera semana, lo que realmente se solía hacer era repasar el funcionamiento, el uso de todos los instrumentos que son básicos también en química, en el laboratorio de química, y hacer una práctica manual, en este caso para recordar el uso de cada uno de ellos: las peras, las pipetas, las buretas, etc. Ahora bien, como estas son clases no presenciales, la primera asignación que ustedes van a tener es elaborar un video. Esta asignación tiene el 5%. Es elaborar un video en el cual ustedes me expliquen brevemente con un dibujo cada uno de los instrumentos, o sea, para qué se utiliza este instrumento, cuál es su función, dónde lo utilizamos, cuál es su finalidad, y también estos equipos que les acabo de mencionar. Es muy importante que expliquen, y recuerden que la idea es reforzar el aprendizaje para que si utilizamos cada uno de estos equipos, que lo mencioné en rasgos generales, ustedes los van a comprender un poco mejor en su investigación y van a elaborar un video
en el cual ustedes me van a mostrar cuál es su función, o sea, cuál es la aplicación para que utilizamos en procesos químicos los siguientes equipos que ya les mencioné a continuación, y también algunos instrumentos de laboratorio, por ejemplo los molteros, para que utilizamos molteros, los tubos de ensayo, por ejemplo, cosas así que son básicas. Muy bien. El laboratorio de procesos químicos tiene muchas prácticas, pero en la actualidad tiene 4 prácticas. Son prácticas que generalmente se pueden para reforzar el conocimiento, y algunas de las prácticas se ven a nivel industrial, algunas. Entonces tenemos 4 prácticas. Aquí no la coloqué un orden específico, pero son 4 prácticas. Que una es determinación del calor de combustión del naftaleno. Aquí vamos a utilizar el calorímetro y vamos a utilizar reactivos como el ácido benzoico y el naftaleno. Luego continúa el estudio de la cinética de oxidación del etanol por medio de la espectroscopia visible. Aquí vamos a utilizar el baño de María, por eso fue que es importante que les mencioné ese equipo, el baño de María, y vamos a utilizar el espectrofotómetro. Luego la práctica que nos continúa sería determinación del carácter de soluciones acuosas de etanol a partir del abatimiento del punto de congelación. Bueno, aquí vamos a utilizar, como les mencioné hace rato, un equipo que se llama termo. Aquí vamos a utilizar un termo, o sea que es un recipiente cilíndrico aislado que está recubierto con aislante para mantener el calor dentro del recipiente. Eso lo vamos a utilizar acá en la práctica que corresponde al abatimiento del punto de congelación del etanol. Y por último, que lo coloqué de último porque es una de las prácticas que tiene un poquito de grado de dificultad, porque aquí vamos a través de una mezcla eutéctica de 2 sustancias, como son el naftaleno y el difenidamina, ambas que son sustancias sólidas. Entonces nosotros vamos a hacer un diagrama de fase sólido-líquido, en el cual vamos a hacer un diagrama, un dibujo, donde se pueda visualizar el punto, como la temperatura eutéctica, en el cual yo pueda visualizar los diagramas fase sólida. Muy bien, estas son 4 prácticas muy sencillas, digamos entre comillas, tienen un grado relativo aceptable. En este caso, cuando como son clases no presenciales, si no mal leí por ahí, creo que el 14 de junio es posible que existan unas clases presenciales. Si hay unas clases presenciales y podemos llegar al laboratorio, genial, pues subimos al laboratorio y así podemos realizar cualquiera de las prácticas que estén proyectadas para esa semana. ¿Cómo vamos a hablar estas prácticas? ¿Cómo se van a realizar? Bueno, en las clases presenciales, la primera práctica, yo hacía, en este caso, yo hacía la simulación, hacía toda la práctica simulándola con todos los instrumentos, las bombonas de oxígeno, el calorímetro, la bomba calorimétrica, todo eso lo hacía, y ustedes eran observadores. Esa era la primera semana. Luego la semana que le seguía, ustedes venían a la práctica y realizaban la práctica y entregaban el informe la semana que le continuara. Es decir, van a tener cada práctica cada 15 días. Es decir, primero una simulación y después la práctica como tal. En este caso, como son clases no presenciales, yo en vez de hacer introducción, lo que me van a hacer es la primera semana es entregarme un preinforme de cada una de las prácticas. Yo les voy a enviar, por eso es que es importante que ustedes me envíen a mi correo sus correos electrónicos para yo enviarles todas las prácticas. De todas maneras, al final de este video, en la última lámina, vamos a hablar un poco de cómo nos vamos a comunicar, qué grupo vamos a crear para que tengamos contacto continuo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta práctica? La vamos a hacer cada 15 días. La idea es hacer una simulación, pero no vamos a hacer una simulación. Ustedes me van a entregar un preinforme. Si tienen alguna duda sobre el preinforme, me lo pueden preguntar, ya sea por los medios que les voy a decir al final del video. Otra cosa, van a tener, como van a tener las prácticas, las pueden ir leyendo y cualquier duda que les surja me la pueden consultar sin problema. Entonces recuerden que estas prácticas van a ser cada 15 días, donde tienen que entregar un preinforme. Los preinformes van a tener una evaluación. También les voy a decir qué partes son las que contiene el preinforme, y el informe también tendrá una ponderación diferente. Van a tener exámenes, que los exámenes también tendrán otra ponderación. Ya saben que en el caso del video ya le estoy asignando un video que vale el 5%. Muy bien.
Hablemos un poquito entonces de las partes del preinforme. ¿Qué es lo que debe tener un preinforme? Bueno, el preinforme debe tener una portada. En esa portada usted debe tener el logo de la universidad. El logo de la universidad, el título de la práctica, el nombre, ya sea individual o en grupo, que se van a hacer la práctica, y el nombre, en este caso del instructor, que en este caso sería mi nombre, y la fecha en la cual ustedes están haciendo ese preinforme. Entonces, ¿qué debe llevar ese preinforme? Bueno, como yo les mencioné, el título de la práctica. Objetivos de la práctica. En este caso, el objetivo de la práctica se refiere al objetivo general y al objetivo específico, que es lo que tú esperas. Luego, el procedimiento experimental. Es muy importante que refleje en este preinforme el procedimiento experimental. Cálculos gráficos, es decir, ¿qué cálculo tú esperas o qué gráfico? O sea, puedes escribirme las ecuaciones matemáticas o los gráficos que tú esperarías. Fíjate que aquí es un poquito como copy-paste, porque tú puedes agarrar las prácticas que ustedes pueden agarrar las prácticas que les voy a enviar y pueden copiar copy-paste, el objetivo de la práctica, procedimiento experimental. Aquí no hay problema. Los cálculos gráficos sí sería un poquito que leyeran y colocar entonces qué es lo que esperan en esa práctica como tal. Muy bien, este preinforme me lo tienen que entregar como si estuviésemos haciendo una simulación, pero no es una simulación. Como no estamos en clases presenciales, ustedes me la van a entregar como si fuese una simulación. Podemos discutirlo o pueden preguntar alguna cuestión. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con las partes que debe tener un informe. Las partes que tiene que tener un informe, en este caso, bueno, fíjense que muchas de las partes que están acá están contenidas dentro del preinforme, la portada, claro. Pero aunque yo no lo mencioné, aquí debe haber una portada y una contraportada. ¿Cómo es eso? Bueno, al principio van a colocar en la primera portada el nombre en este caso el logo de la universidad, su nombre y el profesor, en este caso, o el instructor. Luego, en la próxima lámina escriben lo mismo, pero van a escribir el título, en este caso, en forma general, cuál es el título de la práctica como tal. Y me van a colocar abajo la fecha de cuándo están entregando ese informe, ¿de acuerdo? Bueno, si a alguno le cuesta un poquito hacer la contraportada, bueno, no necesariamente podrían hacer entonces la portada y colocar toda la información en la portada, no hay problema. Pero ¿qué elementos debe llevar ese informe? Bueno, fíjense, eso lo voy a mencionar en forma general. Debe tener un resumen, una introducción, unos objetivos de la práctica, un procedimiento experimental, una data experimental, cálculos, análisis de resultados, gráficos o tablas que tú esperas, conclusiones, recomendaciones, bibliografía. Empezamos con el resumen. Bueno, el resumen, en este caso, eso va en una hoja aparte. Y lo que tiene que haber es un párrafo que no debe tener unas cuantas líneas que resume, ¿verdad? Como dice la palabra, resume, en este caso, tenido un contexto bastante completo, en este caso, o sea, digamos, en el esquema general de todo de lo que pasó, o sea, o de lo que hiciste o hicieron, en este caso, con respecto a su práctica. Por ejemplo, si yo estoy hablando de determinación de calor de combustión de naftaleno, entonces mi resumen debe estar enfocado en toda la práctica. Es decir, muchas veces, ¿para qué se hace un resumen? Porque muchas veces los investigadores simplemente cuando leen un informe, leen su resumen, o no tan solo un informe, ya sea un artículo de revista o un artículo de investigación. Generalmente ellos se enfocan en el resumen, porque el resumen es como si te diera un contexto general del todo contenido que está en el material que tú vas a leer, pero de una forma resumida, de manera que si la persona está interesada, lee el resumen y visualiza alguna parte que le interesa, entonces va y profundiza en el contenido, en este caso, de la información que quiere ver con más detalle. Entonces, en pocas palabras, el resumen te engloba en forma general, pero en un contexto muy pequeño, todo lo que contiene tu informe. La introducción, en este caso, es un poquito más detallada. O sea, la introducción no tan solo te habla de lo que parte que tiene el resumen, te habla de todos los aspectos que involucran la elaboración del informe. ¿Qué parte? O sea, por ejemplo, si hablo de determinación del calor de combustión del naftaleno, cuando yo hablo de introducción, debo hablar debo hablar en forma general de ese informe, es decir, que el objetivo era tal, es decir, no es como repetir, digamos, es como hablar un poco más
de la estructura que tiene tu informe. Es como si tuviese una estructura, porque hay una parte donde tú tienes que hablar de los objetivos específicos, los objetivos generales. Pero entonces la introducción es como te engloba en una forma general la metodología que utilizaste, digamos, algún aspecto que involucre el análisis que tú llegaste, por ejemplo, o las conclusiones. O sea, te engloba, te introduce en un poquito más amplio que el resumen, pero abarcando un poquito con más detalle, es decir, un poquito más en la metodología, el marco metodológico que estás utilizando, el procedimiento que utilizaste para la elaboración de ese informe. Muy bien, los objetivos de la práctica, en este caso, bueno, es un objetivo general. ¿Cuál es el objetivo de la práctica? Y los objetivos específicos, bueno, ¿cuáles son aquellos objetivos que me permitieron lograr mi objetivo general? Bastante sencillo esa parte. El procedimiento experimental. Aquí, si el procedimiento experimental no cambió, bueno, por ejemplo, aquí no va a cambiar un poco, no va a cambiar, a menos que yo lo diga cuando yo les envíe la información, porque la data experimental yo se las voy a enviar. Pero si el procedimiento experimental no cambió, simplemente un copy-paste y lo arrastra de la otra parte, no hay problema. La data experimental, sí, la data experimental debes incluirla dentro de tu informe. Esa data experimental la puedes incluir en la parte de los anexos, ¿verdad? Porque es una data experimental. Entonces tú la incluyes en los anexos, pero es importante porque es todo lo que engloba lo que se obtuvo en la práctica, cuando se hizo la experiencia. Claro, en este caso usted va a colocar toda la información que yo les estoy enviando de estudiantes que presentaron sus informes cuando hicieron esa parte experimental. Los cálculos, bueno, los cálculos son básicamente todo el desarrollo matemático que tienes que hacer para obtener las variables o los valores de las variables que se piden en cada una de las prácticas. En este caso, que es lo que por ejemplo, aquí es importante que tú me digas cuánto es el valor del pi del calorímetro. Entonces eso es un cálculo matemático que hay que desarrollarlo y especificarlo muy detalladamente. Y cuando lleguemos al análisis de resultados, bueno, aquí es como hacer una breve descripción, no una breve descripción, digamos que es como que agarrar esos datos que tú obtuviste, agarrar esos cálculos con esos datos que obtuviste, analizar, ¿verdad? Si toda la información que tú obtuviste o todos tus cálculos se compagina, o sea, que tienen una fiabilidad o una confiabilidad. Es decir, discutir un poco es como agarrar y abrir en pedacitos cada uno de esos contenidos y después verificar realmente si la parte experimental tiene una cierta correlación con la parte teórica. A eso lo digo, la parte experimental, la parte teórica. Y los gráficos de la tabla, bueno, lo coloqué aquí porque en muchas de las prácticas se obtienen gráficos o hay que elaborar tabla, entonces esto se tiene que estar dentro de mi informe. Y por último, las conclusiones. Bueno, esas conclusiones simplemente es lo que tú llegas, pero las conclusiones tienen que estar basadas en función de tus objetivos específicos. Es decir, tú desarrollas un objetivo específico, bueno, entonces tú concluyes en función de tus objetivos específicos. Muy sencillo. Y las recomendaciones, bueno, en este caso, lo que ustedes sugieren que es necesario hacer para mejorar la práctica o de qué otra manera podríamos enfocarla. Claro, en este caso, como son clases no presenciales, es posible que las recomendaciones, obvio sería, bueno, vamos a hacer la práctica en clases presenciales. Y la bibliografía, bueno, es el material que ustedes utilizaron y que les ayuda a complementar la presentación del informe. Muy sencillo, ¿no? Veamos otra lámina. En este caso, las evaluaciones, ¿cómo yo los voy a evaluar? Bueno, en este caso yo estructuré la evaluación de manera un poco, la detallé un poco para que vean cómo los voy a evaluar. Por ejemplo, cada vez que ustedes me tengan un preinforme, como no voy a hacer una sumatoria para no perjudicarlo, porque puede ser que de repente yo no tenga un preinforme, pero eso no significa que me va a perjudicar por medio. Entonces, cada preinforme, como son cuatro informes, tienen que entregar 4 preinformes y eso vale el 2%. Pero como son algo básico, es muy sencillo, entonces eso vale el 2% cada preinforme. Los informes, una vez que yo les he suministrado toda la data y lo hayan realizado, eso vale el 10% cada uno. Si ustedes ven, eso si lo suman y lo compaginan en 12% y si lo multiplican por un 4 es el 48%. O sea, yo tengo, por ejemplo, que el preinforme 48%.
El examen corto, el examen corto, cada examen corto que se va a presentar después que ustedes presenten o hagan la práctica, vale 8% cada uno. Como son 4, en este caso sería 32%, que sumado al 48% nos da 80. Luego, la elaboración del video de instrumentación, que fue lo que dije al principio, eso vale el 5%. Y la elaboración que yo les voy a asignar, y el video, esta parte de la investigación también la podemos discutir, a ver, o video, podría que ustedes puedan expresarme algunas ideas que les pareciera hacer un foro o hacer algo nuevo que a ustedes se les ocurra. No tengo un problema, tengo una mente abierta para eso, pero eso valdría el 15%. Es muy importante, fíjate que yo le he detallado toda la evaluación, para que si tienen alguna duda, la puedan consultar, me puedan preguntar si tienen alguna dificultad, que no visualizan, pero es bastante sencillo, ¿no? O sea, es una forma como yo los voy a evaluar de manera. Y como le dije, en la parte de la evaluación de la investigación, si tienen alguna duda o si quieren proyectar algo nuevo, si quieren hacer algo nuevo, una interacción, un foro, o sea, algo interesante. Pero siempre esa investigación yo la voy a enfocar a un nivel industrial, o sea, para que ustedes vean la esencia de cómo estas prácticas o muchas prácticas están presentes a nivel industrial. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a hablar de algunos, vamos con esta práctica y vamos, esta lámina, y vamos a hablar de algunas herramientas. ¿Qué herramientas vamos a utilizar para comunicar? Bueno, vamos a utilizar WhatsApp, Telegram, Flipgrid. Yo voy a crear un grupo en WhatsApp y en Telegram. Y se los voy a enviar a ustedes para que ustedes después se anexen a esos grupos. O podríamos también utilizar Flipgrid, no hay ningún problema. Mi correo es el que está aquí abajo, ¿verdad? Con este correo me pueden enviar sus correos a este correo para yo enviarles toda la información que ustedes requieren, para yo poder enviarles todas las prácticas. Este es un laboratorio muy interesante a nivel presencial, pero también les podría servir de investigación a nivel no presencial. Pero procuremos que si es posible y Dios nos permite, entonces a partir del 14 de junio podremos hacer algunas prácticas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro medio de comunicación? Bueno, vamos a utilizar WhatsApp, vamos a estar siempre en contacto, ya sea por WhatsApp, Telegram. Yo digo WhatsApp, Telegram, porque, o Flipgrid voy a utilizarlo para enviarme de repente su investigación. Claro, vamos a utilizar M7, siempre tenemos que tener evidencia en M7, entonces ustedes siempre van a tener que estar enviando toda la información por M7. Y si tienen alguna duda, me la pueden consultar y vamos a procurar hacer siempre un feedback sobre alguna de las dudas que se les presente, porque no es fácil una clase no presencial a una clase presencial, ¿de acuerdo? Bueno, si tienen alguna observación, si algo, háganmelo llegar a través de, ahorita déjenme crear el grupo, cuando cree el grupo WhatsApp o el Telegram, y yo se le envío la información y entonces pues vamos a estar constantemente comunicando, ¿de acuerdo? Porque la plataforma que vamos a utilizar es la plataforma M7, y yo siempre le voy a estar enviando videos para comunicarnos. Y vamos a alguna clase sincrónica, vamos a ver cómo la conectamos, ya sea por Zoom, vamos a utilizar otra herramienta para yo visualizarlo, hablar un poco así, y si alguna duda tienen. ¿De acuerdo? Bueno, entonces espero que gracias por su atención y entonces los espero la próxima práctica la próxima semana con su preinforme sobre determinación de calor de combustión del naftaleno. Gracias.